Bueno, vamos a empezar con esta parte entonces. Vamos a ir viendo cómo vamos a hacer el cálculo de inercias. ¿Sí? Y para esto, lo primero que tenemos que ver antes de ver las inercias son los momentos de primer orden. ¿Sí? O momentos estáticos, se dice, ¿no? ¿Ya? Y esta parte considero que es importante porque si no entendemos los momentos de primer orden, es un poquito más difícil que nosotros entendamos los momentos de orden superior, ¿no? O sea, los momentos de inercia en sí son los momentos de segundo orden. ¿Sí? Entonces, para entender esto, lo que tenemos que hacer nosotros es, ¿cómo les puedo explicar esto? Definir, ¿no? Una superficie cualquiera, ¿ya? ¿Y qué es lo que yo quiero calcular con un momento de primer orden o un momento estático? Yo también le dicen algunos, ¿no? Le dicen un momento S, ¿sí? Un momento S de X, que va a significar un momento estático de primer orden respecto al eje X. ¿Y a qué me refiero con eso? Cuando nosotros trazamos un eje de referencia, por ejemplo, este sea un sistema, ¿no? Este que sea X y este que sea Y. ¿Sí? Entonces, el sistema de referencia es el origen de todo. ¿Sí? Esto tal vez ya lo saben, yo lo han visto con algún docente, pero no está por demás repasar. Acá tengo un diferencial de área. ¿Sí? ¿Y cuál es la idea? Yo quiero hacer o encontrar un punto o una referencia, ¿ya? Un punto más o menos así, ¿sí? Que va a ser en Y, un centroide, ¿no? Y análogamente en X. Ya quiero encontrar una coordenada. Creo que está muy chueco. A ver, de ahí, ahora sí, mucho mejor. Ya de manera que esto de acá sea mi centroide, o perdón, mi X centroidal. Sí, esa es la idea. ¿Y a qué me refiero con centroidal? ¿Y a qué viene la palabra centroide? Eso, esta parte es importante, ¿no? Porque para empezar a hablar de inercias y demás, primero tenemos que hablar de centroides. ¿Y qué es el centroide? Es un lugar geométrico, ¿ya? Donde si nosotros podemos colgar, si vale el término, o podemos poner en equilibrio a nuestra figura. Y me explico. Por ejemplo, imagínense que yo voy a colocar una especie de soporte donde está, por ejemplo, ahorita este Y centroidal, ¿sí? Imagínense que esta es una placa de metal, ¿sí? Toda esta área. Entonces, si yo lo dibujo una vista de perfil, ya de este mismo fenómeno, entonces tengo aquí algo, ¿no? Y tengo, a ver, un poquito en tres dimensiones, voy a tratar de dibujarlo, no me va a salir tal vez tan bien, pero más o menos así. Sí, imagínense que yo tengo una pequeña barrita, ¿sí? Estoy exagerando la dimensión del grosor. Y se supone que esta es una vara de un material homogéneo, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco esto encima de algo que es más o menos grueso, una varilla o algo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Que existe equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Las masas, o esta parte de la masa, va a intentar girar sobre esta varilla, ¿verdad? Entonces va a ir a este lado, va a generar una especie de giro, ¿sí? O lo que conocemos como un momento. Esta parte de acá va a intentar también ser un giro, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que esté en equilibrio, ¿sí? En otras palabras, cada uno de estos pequeños diferenciales de área, o sea que voy, bueno, en todo caso sería diferencial de volumen, ¿no? Pero simplificando las cosas y demás, vamos a simplemente nos interesa el área, ¿sí? Entonces, haciendo esto de acá, este diferencial, ¿sí? Que estamos tomando acá va a generar un momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una distancia, ¿ya? Aquí, o un brazo a nuestro eje de giro. Si yo voy a tomar en cuenta otro pequeño diferencial, ¿sí? De esta parte, también va a tener su respectivo brazo, ¿no? ¿Sí? Y de la misma manera, si nosotros hacemos esto para este lado y tenemos un diferencial, entonces va a tener su brazo. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Que estos estén equilibrados, ¿no? Entonces, matemáticamente podría decir, si estos giros son positivos, ¿sí? Esos otros tendrían que ser negativos y viceversa, ¿no? Depende del sistema de referencia. Entonces, lo que yo quiero, ¿qué es? Es que esto esté en equilibrio,
¿sí? Que los que están girando, haciendo girar en sentido horario, se igualen a los que están girando en antihorario, ¿sí? ¿Y cómo podemos expresar matemáticamente esto? Si lo expresamos de manera discreta, ¿sí? O sea, asumiendo que existe una cantidad finita de estos diferenciales, podríamos decir la sumatoria de estos pequeños, de esas pequeñas áreas, ¿no? De las áreas sub i, ¿sí? Entonces, cada una de estas es un área sub i por su respectivo brazo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a calcular con respecto a este x centroidal, ¿sí? Entonces, si calculo con respecto a este x centroidal, estas distancias de acá serían un x, ¿no? Estas distancias de acá serían los brazos, ¿no? Con respecto a este x, ¿sí? Entonces, por eso vamos a decir la sumatoria de las áreas por sus respectivos brazos. ¿Cómo tiene que ser esto? Tiene que ser cero, ¿sí? ¿Para qué? Para que esté en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la primera noción de momento de primer orden. Pero esto, obviamente, este operador de sumatorio es para una cantidad finita, ¿no? Una cantidad finita de elementos. Entonces, nosotros como vamos a tratar de ver elementos de manera, ¿cómo se dice esto? De manera diferencial, esto lo vamos a notar de manera un poco más interesante, ¿no? Vamos a notar la integral, ¿sí? La integral de qué? Esta área hemos dicho que es un diferencial de área por su respectivo brazo, ¿sí? Y esta integral debe ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, esa es la definición, ¿sí? Y esta tiene que ser igual a cero. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, entonces, ¿cómo vamos nosotros ahora a calcular la posición, ¿sí? De un centroide y demás? Entonces, lo que podemos hacer nosotros es simplemente tratar de ver o lo que se conoce como el teorema de los ejes paralelos, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Yo estoy calculando esto con respecto a este eje, ¿sí? A este eje de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a trazarme un eje paralelo, ¿ya? Puede ser por este lado, etcétera, ¿sí? O si prefieren, para que sea un poquito más didáctico, podemos intentar hacerlo por este lado. ¿Sí? Es otro eje. A este eje le vamos a llamar, no sé, en este caso como es una distancia X, ¿no? Entonces vamos a llamarle el eje X', ¿ya? ¿Listo? O, bueno, sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros asumir con esta parte? De que la distancia, ya fíjense, la distancia de acá, ¿ya? Vamos a ver esto, la distancia desde el eje Y, ¿sí? Hasta mi nuevo, ¿cómo les puedo decir esto? Hasta esta parte va a ser una distancia y hasta acá va a ser otra, ¿sí? Entonces, este de acá, yo sé que es mi brazo, ¿no? La distancia que a mí me interesa, entonces vamos a llamarlo B. En general, bueno, a ver, para no hacer una pequeña, bueno, para no tener confusiones, esto lo cambiaremos de nombre. Vamos a llamarlo algún otro nombre. No sé, vamos a llamarlo XD. ¿Ya? Esto de acá, que sea mi X', y a lo que me voy es lo siguiente. Voy a hallar este diferencial y la distancia desde el eje Y hasta mi diferencial, yo sé que es X, ¿no? Eso es lo que hemos integrado acá. Pero ahora esta distancia X lo voy a dividir en dos, ¿sí? Una distancia hasta aquí y otra hasta un eje arbitrario. Esa distancia la voy a llamar X', ¿sí? Entonces, de manera que X va a estar descompuesto en dos, ¿sí? B va a ser el brazo o la distancia desde un eje cualesquiera a mi eje X centroidal, ¿ya? ¿Y para qué estoy haciendo esto? Bueno, pues porque a mí me interesa esta distancia, ¿no? El brazo hacia un eje arbitrario cualquiera, ¿ya? Entonces, si tenemos eso, podemos reemplazar esta pequeña condición en nuestra integral, ¿sí? De manera que yo tengo que x es igual a x' más b, ¿sí? Eso sí está bastante claro. Reemplazando eso, vamos a tener
la integral del diferencial de área, pero en vez de x voy a colocar x' más el brazo, ¿no? Y esto es igual a 0. Y me interesa despejar esta b, ¿sí? Entonces, voy a hacer un poco de álgebra o cálculo si prefieren. Entonces tengo integral de diferencial de a por x' más la integral de diferencial de área por una constante b, y esto es igual a, bueno, tendría que ser igual a 0, ¿sí? Y demás. Entonces, ahora sí, vamos a ver, esta parte de acá, integral de diferencial de a y demás, ¿qué es? Es un momento estático, ¿no? ¿Sí? Ahora, este momento estático, ¿sí? El que hemos calculado y demás, está respecto a un eje, ¿no? Si mis brazos son X, ¿cuál será el eje en el cual está rotando? Es el eje Y, ¿sí? Entonces, esto de acá va a ser momento estático respecto al eje, ¿sí? Y esta notación, ¿para qué me sirve? Porque yo voy a decir que esto sería un momento estático, ¿sí? S' de Y, ¿sí? Entonces, estaría diciendo que hay una distancia X' y demás, pero estaría diciendo que hay este eje, ¿sí? En respecto a este eje estoy calculando. Entonces, lo que esté en verde va a ser mi eje Y', si vale el término. ¿De acuerdo? Entonces, solo estoy haciendo álgebra, repito. Como tengo eso, vamos a seguir evaluando. Y esto de acá, esto es igual a ¿qué? A la integral, ¿no? A la integral bueno, esta integral de diferencial de área, B es una constante. Integral de diferencial de área, pues es el área nada más, ¿sí? Y ya está. Y esto es igual a 0. O bueno, no a 0 en realidad, todavía. Debería ser igual a 0, pero a ver, analicemos un poco. Esta expresión habíamos dicho que es igual a ese y, ¿no? ¿Ya? Entonces, ah, esto de acá lo corregiremos un ratito. Esto en realidad tendría que ser igual a mi momento estático en Y. ¿Sí? Ahora sí. Por condición del problema, o sea, bueno, yo voy a despejar esto. Y B de A, esto pasa a decir SY menos S' de Y. Y esto puedo despejar. B va a ser igual a SY menos SY'. Esto es Y dividido entre el área. Ahora sí, aquí viene la parte interesante del análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque este SY' depende, es el eje que estoy escogiendo, ¿sí? Y yo voy a decir que este eje Y', yo voy a querer que sea el centroide, ¿sí? El centroide de la figura que yo quiero hallar. O sea, yo estoy eligiendo un eje Y' tal que el momento estático es 0. Y yo quiero calcular esa distancia, ese brazo, ¿sí? En el cual ocurre esto, ¿sí? Ahora, esta parte de acá, como tal, eh, podemos, o sea, si prefieren, o sea, podemos asumir que el brazo está aquí, o si prefieren, para un poquito más de claridad, podríamos también decir que este es el brazo y este es X', daría exactamente lo mismo. Pero ahora este brazo estaría con respecto a mi Y. Y eso sí sería un poquito más entendible. O sea, matemáticamente es lo mismo, pero a nivel de interpretación esto sería lo más correcto, ¿sí? Entonces, como les digo, lo que estoy buscando es un eje Y', tal que el momento en ese lado es 0, ¿no? O sea, está en equilibrio, ¿no? Entonces, por esa condición, esto se va a volver 0, ¿sí? De manera que finalmente voy a tener B es igual al momento estático entre el área. ¿Pero qué es el momento estático? Es la integral de diferencial de área por X. Y todo esto, el área. Pero el área puedo expresar como integral de diferencial de área. Y esta es la típica fórmula que muchos conocemos para hallar, ¿qué cosa? El brazo, ¿sí? O la distancia respecto al eje Y de ¿cómo les digo esto?
de, bueno, el centroide en Y, en X en este caso, ¿sí? El centroide en X. ¿Alguna pregunta en este punto, compañeros? ¿O está claro? Está claro. Gracias. Sí, entonces, de la misma manera, haciendo el mismo análisis, pero en vez de X colocando Y, podemos llegar a una fórmula muy parecida, que sería, bueno, esto en todo caso sería igual a mi X centroidal, ¿no? Y de la misma manera, la integral de diferencial de área por Y dividido entre la integral de diferencial de área va a ser igual a Y centroidal. ¿Sí? De la misma manera se hace. ¿Ya? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Mira, directamente, ¿por qué no te vas a la fórmula de la inercia? ¿Ya? Es porque este procedimiento, esta parte en la que yo estoy anulando un término y estoy haciendo que X sea igual a un X' más un brazo y demás, es muy importante. ¿Sí? ¿Y por qué es muy importante? Porque eso nos va a poder, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos incluso a encontrar inercias usando tres métodos, ¿no? La mayoría creo que solo conocemos hallar inercias centroidales usando Steiner, pero ¿qué harían si les digo que podemos hacerlo por integral directa? Podemos hacerlo por combinando métodos, ¿cómo se llaman? Momentos estáticos e inercias, y también recién por Steiner. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo de eso. ¿Ya? Pero antes de eso vamos a deducir una fórmula más. ¿Sí? Entonces, para la siguiente parte, ahora sí vamos a entrar a lo que son los momentos estáticos de segundo orden. ¿Sí? Entonces, vamos a anotar. Momento de segundo orden. Sí, y es lo mismo, ¿no? Vamos a decir la integral de diferencial de área. Antes lo hacíamos por X, ¿no? Pero como es de segundo orden, ahora va a ser de X al cuadrado. ¿Sí? Y esto en general, o sea, como estamos girando respecto al eje Y, se conoce como la inercia. ¿Ya? Otra vez, vamos a volver a crearnos un gráfico y demás. No, no hay ningún problema en eso. Vamos a tener un eje de referencia. A ver, vamos a dibujar un poquito más lejano, tal vez, para que tenga más sentido. Vamos a dibujarlo por esta parte. Y de la misma manera, ¿qué voy a tener? Un diferencial de área. Este es el personaje principal, diferencial de área. Este diferencial de área, ¿qué es lo que tiene? Tiene una distancia, ¿no? Es una distancia de acá hasta más o menos acá. Y esto es el X, ¿no? Que nosotros estamos haciendo. ¿Ya? Ahora, si, esta parte de acá va a ser mi eje Y. Vamos a numerarlo correctamente. Este es el eje Y. Este es el eje X. Entonces, yo voy a definir otro eje de referencia. ¿Sí? O sea, cuando quiero cambiar de eje de referencia, este va a ser el eje Y'. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo mismo de hace rato. Desde acá, la distancia entre ejes de referencia, vamos a colocarlo en otro color para que se note, esto de acá. La distancia entre esto y esto, que sea un valor, B hemos colocado, ¿no? Hace rato, un brazo. Y esto que sea la nueva distancia, ¿no? Un X primo, vamos a llamarlo. ¿Sí? Igual que hemos hecho hace rato, vamos a identificar esto, ¿no? Vamos a reemplazar. Entonces vamos a decir la inercia, ¿sí? Respecto al eje Y es igual a la integral de diferencial de área, pero ahora dice X. Pero X es B más X, ¿no? Prima. Y todo esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un poco de álgebra. Vamos a hacerlo un poco rápido. Esto va a ser integral de diferencial de área y esto va a ser b al cuadrado más 2 veces bx prima más x prima al cuadrado y ya, ¿no? Por tanto, la inercia en y va a ser, vamos a distribuir ahora. Tengo integral de diferencial de área por el brazo al cuadrado más integral de diferencial de área
por 2 veces b por x prima más integral de diferencial de área por x prima al cuadrado. Ahora sí, vienen un poquito las interpretaciones. Integral, a ver, esta b al cuadrado es constante. Integral de diferencial de área, pues es simplemente es el área. Más, el 2 es constante. El b es constante. Integral de diferencial de área por x'. Más, esta parte de aquí, por definición, sería la inercia en y'. ¿Eh? Ya estamos. Ahora, si tenemos esto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo voy a hacer un paso más. La inercia en y es igual a b al cuadrado por a más esta parte de acá. ¿Qué es? Integral de diferencial por su brazo. Ah, eso ya lo hemos visto, ¿no? Es que es un momento estático de primer orden. Y eso sería el SY, ¿no? Respecto al eje Y. ¿Sí? Entonces, bueno, en todo caso sería respecto al eje Y'. Entonces tendríamos 2 veces B por S de Y' más la inercia en Y'. Ahora, esta parte de acá, como yo quiero hallar una inercia centroidal, y eso es importante, aquí voy a anotarlo, inercia centroidal. ¿Sí? Quiero hallar una inercia respecto a su centroide. ¿Qué significa eso? Que este momento de acá, ¿cuánto vale? Si es que es una inercia centroidal, vale 0. ¿Sí? Entonces, por eso es que la inercia, bueno, voy a despejar el valorcito este del Y', que es el que quiero, ¿no? Quiero un cambio de ejes. Esto va a ser igual entonces a, esto de acá sería inercia en Y menos el área por el brazo al cuadrado, que es el famoso teorema de Steiner, ¿no? Que todos conocemos. ¿Sí? Entonces, ese es el que se utiliza más prácticamente en muchos casos. Pero vamos a darnos cuenta de que también es posible hacerlo con integrales utilizando esta fórmula intermedia. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo en la siguiente sesión, pero hasta este punto espero que esté claro lo que hemos visto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos primero analizado lo que son los momentos estáticos de primer orden, hemos deducido la fórmula, ¿sí? Haciendo un brazo a este lado y demás, para encontrar como les digo, las coordenadas del centroide, tanto en X como en Y, con integrales. Hemos empezado a analizar lo que son los momentos de segundo orden, ¿sí? Igual con la definición de la integral y demás. Hemos visto cómo es una traslación de, bueno, sí, en todo caso sería un cambio de ejes, un cambio de eje de rotación, y para eso utilizamos el teorema de Stein. ¿Sí? ¿Qué más? Mm, en este tiempo, a ver, ya. Vamos a hacer un caso muy específico, ya bien, bien a la rápida y demás. Entonces vamos a analizar el caso, este que sea X, este que sea y analizaremos un caso muy particular y puntual. ¿Sí? El caso que tal vez más vamos a utilizar. ¿Sí? Donde esta parte de acá va a ser un rectángulo, ¿no? Entonces, esto de acá va a ser la base y esta distancia de acá hasta acá va a ser la altura. Por tanto, quiero encontrar su inercia, ¿sí? Y voy a hallar respecto a Y, ¿sí? Estoy hallando respecto a este eje, fíjense. Y esto de acá, pues es simplemente la integral del diferencial de área, hemos dicho, por X al cuadrado, ¿sí? Donde yo acá tengo que tener un diferencial de área. Entonces, esto es ya bastante simple. Podríamos hacerlo con varios métodos, ¿no? Hacerlo por franjas, por diferencial y demás. Voy a hacer el método más largo, que es la integral doble. Mi diferencial de área va a tener, obviamente, va a ser un diferencial de X en este sentido, ¿sí? De acá hasta acá. Y en este otro sentido va a ser un diferencial de Y, ¿no? Entonces voy a tener diferencial de X por diferencial de Y, ¿sí? Todo esto por X al cuadrado. Límites de integración. Para X va a ir de 0 hasta B. Para Y va a ir de 0 hasta H. Esto ya lo hemos hecho muchas veces, así que lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible.
La inercia en Y es igual. Voy a evaluar la integral interna primero. Entonces tengo x, ¿no? Diferencial de x es x al cuadrado, por tanto la integral va a ser x al cubo tercios. ¿Entre qué límites? Entre 0 y b. Todo esto por diferencial de y. Haciendo un poco más de operaciones, tengo que, esto va a ser x al cubo tercios, sería b al cubo tercios, ¿no? Entonces voy a tener integral de 0 hasta h de b al cubo tercios por diferencial de y. Por tanto, esto de acá sale afuera porque no depende de y, ¿no? Es una constante. Entonces voy a tener b al cubo entre 3. Integral de diferencial de y, pues es simplemente y. Evaluado entre 0 y h. Esto viene acá, de donde finalmente la inercia en y es igual a ¿qué? A la altura por la base al cubo dividido entre 3. ¿Sí? En respecto al eje Y. De manera análoga podríamos hacer para el eje X, ¿no? ¿Sí? Respecto a este eje X. Entonces, haciendo los cálculos, o sea, ya vamos a ir un poco más directos, sería diferencial de X por diferencial de Y, pero ahora el brazo sería Y al cuadrado, ¿sí? X va a ir de 0 hasta H, perdón, de 0 a B, de 0 hasta B. Y esto va a ir de 0 hasta H. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento ya, entonces, un poco más mecánico. Esto tengo diferencial de X en B, entonces eso sería, a ver, integral de 0 a H, internamente eso se evalúa en B. Y esto sería por Y al cuadrado, diferencial de Y. La integral, bueno, el AB sale afuera de la integral, tengo Y al cuadrado. Integral de Y al cuadrado es Y al cubo tercios, ¿no? Entonces, Y al cubo tercios evaluado entre 0 y H. ¿Sí? Y esto va a ser igual a B multiplicado por H al cubo dividido entre 3, de donde la inercia en X es igual a base, altura, cubo entre 3. ¿Sí? Estos son por integral. Entonces, hasta este punto hemos calculado esto y demás. ¿Qué más podríamos calcular respecto al rectángulo? Podríamos calcular su momento estático de primer orden, ¿no? Que si nos damos cuenta en esta definición es casi lo mismo, solo que la x está a la x, ¿no? O sea, no es x al cuadrado. Entonces, podríamos calcular eso más y en la siguiente sesión empezar a hacer lo demás. Entonces, vamos a ver. El momento estático respecto a x va a ser igual a la integral de diferencial de área por, en este caso sería diferencia, bueno, por su brazo. En este caso sería por y. ¿Sí? Entonces, sabiendo eso, ya la integral va a ser directamente integral de 0 a h, integral de 0 a b, de diferencial de x por diferencial de y por y. ¿Ya? Y vamos a calcular este valor. Entonces tengo, esto sería integral de 0 a h, que es la b, esto es y diferencial de y, por tanto s de x es igual, sale la b, esto será h al cuadrado entre 2, ¿no? Y este sería, ¿no? De manera análoga es el otro. HB al cuadrado medios. ¿Sí? Entonces, con estos valores vamos a seguir haciendo en la siguiente sesión. Ya, continuando entonces esta parte, lo que vamos a hacer es una pequeña demostración ya de cómo podríamos calcular inercias. ¿Ya? Entonces voy a darme un pequeño ejemplo a mano alzada, ¿no? Entonces tengo un eje coordenado, este va a ser mi eje X, este va a ser mi eje Y. Y para no hacer muchos cálculos complicados y demás, voy a hacer algo bastante sencillo.
voy a tener un rectángulo, ya que tal vez esté acá, más o menos. Sí, y este va a ser el rectángulo del cual yo quiero encontrar sus propiedades. ¿Sí? Entonces, si yo, bueno, quiero encontrar sus propiedades, voy a darle dimensiones, obviamente. Por ejemplo, esto de acá, que sea, que mida 4. La dimensión de este lado que mida, no sé, para que no sea lo mismo, que sea 5 por decir. Y esta distancia de acá hasta acá, eh, ya que sea 6 no nos salga, ¿no? Algo parecido. Entonces, vamos como enunciado, vamos a decir, hallar eh, su inercia, ¿ya? Vamos a hallar la inercia, ¿sí? Respecto a, al eje X, ¿sí? Entonces, a este eje X, ¿ya? Entonces, para hacer esto y demás, vamos a usar primero el método uno, ¿no? Método uno que va a ser por Stein. Y esto la mayoría de los que estamos en la carrera es lo que más utilizamos, entonces va a ser bastante conocido. ¿Qué hago entonces para hallar una inercia? ¿Sí? Respecto a un eje arbitrario. Lo primero que hago es la inercia respecto a su centroidal y luego de eso voy a aplicar la formulita, ¿no? Que va a ser más el área, ¿sí? Y tengo que hacer una resta, ¿no? Tengo que hacer la resta de qué? De el eje, ¿cómo se puede decir esto? De su eje de centroidal, o bueno, su y centroidal de la figura, ¿sí? Menos el eje centroidal, ¿sí? Por el término de global, ¿no? El y centroidal global, ¿sí? Eso es lo que vamos haciendo, y esto lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Entonces, mm, si nosotros vamos a tener eso y demás, entonces tendríamos que hacer un poco reemplazo de fórmulas, ¿no? Entonces, inercia en X va a ser igual, ¿ya? Y vamos a ir viendo cuál es la inercia en X centroidal que nosotros conocemos, ¿no? O sea, la de siempre. Tendríamos que tener lo que es, como les digo esto, base por altura cubo, ¿no? Entonces, en este caso la base sería 5 por la altura, que sería 4 al cubo, y esto dividido entre 12, ¿no? Esto ya lo sabemos por formulita. ¿Ya? Más el área, que sería 5 multiplicado por 4 por, ahora sí, dice el de la figura, ¿ya? Entonces, el de la figura, ¿cuánto es? En esta parte, con respecto, bueno, sería un y, ¿sí? Entonces, esa distancia y sería esta, ¿no? De acá hasta abajo, ¿sí? ¿Y eso cuánto sería? Esto está a la mitad, porque es una figura simétrica, entonces tengo 2, 2 más 6, ¿no? Entonces, eso sería un total de 8 menos, ¿ya? Ahora, ¿cuánto será el centroide? ¿Sí? Igual el término del global, ¿no? Que tendríamos. ¿Cuál es la coordenada? Pues es la misma, ¿sí? Tendría que ser la misma. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un sistema ¿cómo les explico esto? De varias figuras, tendríamos que haber hallado antes previamente ¿cómo les explico esto? Su y centroidal, ¿no? Utilizando algunas sumatorias y demás. Pero en este caso, como solo tengo una figura, entonces algo así tendría que pasar, ¿sí? O sea, tendríamos que calcular una, una inercia, ¿no? Pero ahora les explico esto. En este caso en particular, ¿cuál va a ser el sistema o el eje de referencia que yo quiero calcular? Nótese que acá estoy diciendo de que es respecto a X, ¿no? O sea, parte de acá voy a hacer los cuantos control Z, me salió un poco chueco. Esto es aquí, ¿no? Dice respecto a X. Entonces, esto de acá, o sea, la coordenada que estoy buscando, el eje de giro, tendría que ser
el x, ¿no? Entonces, esa coordenada, si en y, sería 0. Repito, esta distancia en rojo es 8, pero como me está pidiendo respecto al eje x, entonces tengo que hacer eso, ¿sí? Tengo que eh, decir que el eje de giro, en este caso del sistema, es el eje x. Por tanto, respecto al eje x, su y centroidal global, si vale el término, es 0, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar con eso, ¿ya? Y esto tengo que elevarlo, por si acaso, este numerito tengo que elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces, esto acá tendría que eh, elevarlo al cuadrado, ¿sí? Con lo que si metemos esto en la calculadora, me va a dar, a ver, 3.920, acabo de meterlo en la calculadora, dividido entre 3, ¿sí? Esta sería la inercia en X, ¿ya? Entonces, este resultado es el que yo tengo que encontrar a partir de ahora, ¿ya? Vamos a ver esto. Tac. Entonces, a ver, voy a cambiar de color. Ah, un ratito. No quiere cambiar de color. Ya. Entonces, este es el resultado que yo estoy buscando, ¿sí? Entonces, ahora, si yo encuentro la inercia por otros caminos, ¿sí? Debería darme lo mismo. Entonces, la segunda manera que yo voy a utilizar para hacer esto, va a ser esto por definición, ¿sí? ¿Y a qué me refiero a hallar la inercia por definición? Es que yo simplemente voy a aplicar, o sea, si quiero hallar la inercia de un área y demás, o sea, de una sección, pues la inercia es simplemente la integral, ¿no? Entonces voy a decir, la inercia con respecto al eje X, ¿a qué va a ser igual? A la integral del diferencial de área y el brazo, ¿no? El brazo respecto al eje X es Y. Entonces, Y al cuadrado. Entonces, esa va a ser la definición que yo voy a hacer. Entonces, para esto ya es un poco más de álgebra, ¿no? Entonces digo, integral doble, diferencial de área es diferencial de X por diferencial de Y. Eso ya lo hemos visto, ¿sí? En la anterior parte. Entonces, ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que esto hacerlo por Y al cuadrado, ¿sí? Límites de integración. Para la variable X, ¿de dónde va? Va de 0 hasta 5, ¿no? De 0 a 5. Y para la altura, ¿no? Para la Y, va desde 6, ¿sí? ¿Hasta cuánto? Hasta 10, ¿sí? Solo estoy cambiando los límites de integración, nada más. Y esto ya podemos evaluarlo, ¿no? En mi caso, o sea, bueno, podría meter la calculadora y demás, pero por esta vez, para practicar un poco, vamos a hacerlo manualmente. Entonces, integral de diferencial de X es X. X evaluado entre 5 y 0 es 5, ¿no? Entonces tengo integral de 6 hasta 10. La integral interna ha salido 5 y tengo y al cuadrado por diferencial de y. Esto de acá, el 5 va a salir afuera. Integral de y al cuadrado, pues es y al cubo tercios, ¿sí? Evaluado entre 6 y 10, ¿no? Entonces, esta sería la integral. Entonces, esto de acá se va a convertir en 5 por, bueno, puedo sacar el 3 inclusive, ¿no? Afuera. Entonces, esto me va a quedar como 5 tercios por, y aquí sería 10 al cubo menos 6 al cubo, ¿sí? Entonces, esto ya sí puedo tal vez colocar a una calculadora, ¿no? Entonces, si yo coloco esta expresión en una calculadora, 10 elevado al cubo menos 6 elevado al cubo, eh, el valor que yo obtengo para esta integral es 3.920 tercios, ¿sí? Entonces, este valor, si nos damos cuenta, ya es el valor que habíamos dicho, ¿sí? Que habíamos dicho hace rato. Entonces, tranquilamente podemos
confiar, ¿sí? De que, o sea, bueno, estamos verificando en todo caso, de que el valor ha salido exactamente el mismo, ¿no? Este de acá es lo de antes. Ahora, vamos a hacer un tercer método, ¿no? Porque la mayoría conoce Steiner. A los que les gusta cálculo han conocido lo que es usar integrales. Pero, ¿qué harían si les digo que hay otro método, ¿no? ¿Ya? Y es el método justamente el que hemos visto en la sesión anterior, cuando hemos evaluado una integral y hemos hecho un cambio de ejes, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Y a qué va esto? A lo siguiente, yo conozco el valor de la inercia, digamos, respecto al eje X. A ver, me explico. Cuando nosotros hemos hecho esta integral acá, ¿sí? En este gráfico que tiene los ejes en color azul, hemos calculado la inercia en X y también hemos calculado la inercia en Y. La inercia en X, en este caso, hemos dicho que es base, altura, cubo entre 3, ¿sí? Pero es respecto a este eje X, ¿sí? Y eh, también más hemos visto que podríamos aplicar un cambio de coordenadas, ¿no? En la parte de arriba, acá, en la parte teórica, ¿no? Entonces ahí hemos definido lo que es el teorema de Steiner, ¿sí? Pero obviamente para la inercia en Y. Para la inercia en X va a ser algo muy parecido, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos eso, entonces podemos aplicar lo que es traslación de ejes, ¿sí? Entonces, o, ¿sí? O por ejes paralelos, vamos a llamar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, de manera análoga a como nosotros hemos obtenido esta fórmula de acá, inercia en Y', o sea, la inercia en un nuevo eje, ¿no? Y hemos hecho esto con respecto a la inercia en Y, podemos hacer lo mismo con la inercia en X. La demostración es muy similar. Entonces, lo único que yo necesito saber es lo siguiente. Voy a copiarme este pequeño gráfico, ¿ya? Que está en esta parte, voy a copiármelo aquí abajo para hacer por la parte de los ejes paralelos. ¿Sí? Entonces, control V. ¿Y qué es lo que yo necesito? Voy a necesitar copiarme esto, ¿ya? Y lo vamos a mover a una posición que más o menos nosotros conozcamos, ¿no? Es exactamente ahí, más o menos. Para que se note, lo voy a colocar en un color amarillo, tal vez. Y ahora, veamos esto. La fórmula que nosotros vamos a utilizar es la siguiente. La inercia en un eje X' es igual a la inercia en un eje X menos el área por el brazo al cuadrado. ¿Sí? A ver, con menos o con más. Vamos a ver esta parte de aquí. Aquí está, ¿ven? Menos. Área por el brazo al cuadrado. Es exactamente la misma forma. Solo que es su simétrico, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo conozco este dato, la inercia con respecto al eje X. Sí, lo conozco, ¿no? Esta inercia ya la hemos calculado. La inercia respecto, dice, a un nuevo eje, ¿no? Un nuevo eje. Pero este eje, ¿cómo les puedo decir esto? Este nuevo eje podría ser este, ¿no? O sea, a ver, explico. Voy a colocar acá otro eje de referencia, ¿ya? Imagínense por un momento que este fuera X y este fuera mi eje X', ¿sí? Entonces, con respecto al eje X, ¿sí? Esta parte de acá sería simplemente base por altura al cubo entre 3, ¿no? Obviamente respecto al eje X, perdón. Y yo quiero hacer una traslación, ¿sí? O sea, quiero mover esta figura, ¿sí? Entonces, como quiero mover esa figura, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar ese teorema, ¿no? ¿Qué es lo que me dice? Si ya conocías la inercia respecto a un eje y quieres moverlo a un eje paralelo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que restarle a la inercia que conocías el área por el brazo. Estás desplazando y eso tienes que elevarlo al cuadrado, ¿sí? O sea, ¿qué distancia se está moviendo? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, ¿ya? Ahora, podríamos hacer eso, o sea, directamente con esta fórmula de Steiner, pero al final, si se dan cuenta, eso sería
aplicar básicamente lo que estamos haciendo esta definición, ¿no? Lo que hemos hecho por Steiner, lo cual tal vez no nos ayudaría mucho. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a recordar un poco esta parte de acá, donde hemos llegado a esta integral. ¿Sí? Aquí hemos utilizado un desplazamiento en un brazo y demás. Y bueno, con propósitos solo de demostración, vamos a volver a hacer este gráfico, solo que en vez de hacerlo con un eje Y', podríamos hacerlo con un eje X', solo para que se note, ¿sí? Y se entienda tal vez lo que estamos tratando de hacer en este caso. ¿De acuerdo? Entonces, de todas formas, si es que nosotros hiciéramos, ¿cómo les puedo decir esto? El, la, los cálculos y demás, entonces esto ya tal vez tendría, o sea, no se entendería. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estamos moviendo, o sea, trataríamos de estar usando Steiner, Steiner asume de que esta inercia es centroidal, ¿sí? O sea, Steiner funciona cuando esta inercia es centroidal. Por eso, si es que ustedes intentan reemplazar, aunque aquí a primera vista parece lógico, siempre tienen que recordar que el teorema de Steiner asume que nosotros estamos teniendo esta parte como una inercia centroidal y a esa inercia centroidal que pasa por el centro de gravedad, recién la estamos moviendo a otro lugar. Pero en este caso, la inercia que nosotros conocemos es respecto al eje X, ¿no? Este eje X punteado. Y esa no es una inercia centroidal. Por eso es que esta aparente versión de Steiner no va a funcionar, no les va a dar esto, aunque en teoría tiene sentido. ¿Sí? Es por eso de que esta parte de acá, no, ¿sí? No funciona. ¿Por qué? Porque IX debería ser, debería ser centroidal, ¿de acuerdo? Pero no es centroidal, por eso no va a funcionar. Entonces, como les decía hace rato, voy a volver a hacer un gráfico para recordar y demostrar nuevamente lo que habíamos hecho hace rato. Entonces, tengo un área. Internamente tengo un diferencial de área. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer un, un dibujito. Esto va a ser mi eje Y. Esto va a ser un eje. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo así. ¿Ya? Entonces, este va a ser un eje X. Este va a ser un eje X'. La distancia que yo quiero mover desde acá hasta acá va a ser el brazo, ¿sí? Por tanto, esto de acá va a ser una distancia Y', ¿no? Que antes, toda esta distancia de acá hasta mi diferencial de área era un Y, ¿sí? Entonces, voy a calcular la inercia en X. La inercia en X, por definición, ¿qué era? Era la integral del diferencial de área por el Y al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Con respecto a Y. Nuevamente vamos a decir que la inercia en X, voy a reemplazar el valor. En vez de Y, ¿qué voy a calcular? Y es igual a Y' más B. O sea, la distancia al nuevo eje más un brazo. Y esto al cuadrado. Por tanto, esto va a ser integral de diferencial de área por Y', ¿sí? O sea, ya estoy distribuyendo esto y a la misma vez estoy expandiendo la integral. Y aquí vamos a tener dos veces Y' por B más la integral de diferencial de área por el B al cuadrado. Inercia en X, entonces, esto de acá, integral de diferencial de área por Y'. ¿A qué es igual? Esto es un momento estático, ¿no? Diferencial de área por su brazo. Es un momento estático de primer orden, y ya hemos visto eso en la primera sesión, ¿sí? De este lado sería integral y demás, diferencial de área por X, pero su contraversión, o sea, su simétrico sería el momento estático con respecto a X, ¿no? Teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que esa expresión de ahí es simplemente el momento estático respecto de X, más el 2 y el B pueden salir afuera, y me queda integral de diferencial de área por, ¿cómo se llama esto? Por Y', un cacho, antes.
aquí nos hemos olvidado de algo. Me disculpo por el primer término. Bueno, este está bien. Este de acá. Nos hemos olvidado algo. Nos hemos olvidado que esto es al cuadrado, ¿no? Toda esta expresión es al cuadrado. Ahora, esto no es momento estático, ¿no? Aquí sí va a haber un momento estático, pero acá no. Esto es inercia, fíjense. Diferencial de área por el brazo al cuadrado. Esto es inercia respecto al eje X'. Ahora sí. 2b de esta integral sale afuera, integral de diferencial de área por y'. Esto sí es momento estático. ¿Sí? Ahora acá tengo b al cuadrado. Integral de diferencial de área, pues va a ser lo mismo que el área, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, el momento respecto a este nuevo eje X es esto de acá, lo que ya conocíamos, más 2 veces b, y esta parte de acá, ¿qué es? Es el momento estático, ¿no? Sí, el momento estático. Y sería el momento estático respecto al eje X, más el área por su brazo al cuadrado. Esta expresión es la que me va a permitir calcular inercias en ejes paralelos que no son centroidales. Recuerden eso. Y si fuera centroidal, ¿qué va a pasar? Este término de acá se va a volver cero, con lo que volvemos al teorema de Steiner. Pero en este caso no estoy utilizando el teorema de Steiner, ¿sí? Entonces, nuevamente, repito, acá la inercia que yo conozco es esta inercia, ¿no? Que está en el eje X punteado, ¿no? En el eje X. ¿No? Y quiero calcular lo que fuera, digamos, o sea, como que llevarlo, ¿no? Como que trasladarlo. Algo así, a eso me refiero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a reemplazar valores, ¿sí? Y voy a decir, la inercia en X es igual. La inercia que yo conozco, ¿sí? O sea, yo conozco, ¿sí? La inercia con respecto al eje X, ¿no? Cuando el rectángulo está sobre el eje X y sobre el eje Y. Eso hemos hecho acá, más arriba, en esta parte, ¿no? Hemos calculado, ¿sí? Acá, en esta parte de acá, hemos calculado la inercia con respecto al eje X, ¿no? Que me ha salido base, altura, cubo entre 3. Ese es el valor que yo necesito, ese es el valor que yo conozco, ¿sí? Entonces, mi inercia conocida tendría que ser esa. ¿Ya? Entonces tengo, a ver, base, sería, base, la base ¿cuánto es? Según mi gráfico es 5, ¿no? Tendría que tener 5 por la altura. ¿La altura cuánto es? Es 4. 5 por 4 al cubo dividido entre 3. Recuerden que esta inercia no es centroidal. Más 2 veces el brazo, ¿sí? Ahora, esta gráfica de acá, como hace rato estábamos viendo, entonces, lo que yo he hecho es más o menos así, ¿no? La he agarrado y demás, y ahora lo que quiero es, ay, pucha, lo que quiero es moverla, ¿no? O sea, inicialmente estaba acá, en esta posición, y lo que yo quiero es moverla respecto, o sea, o calcular esta inercia respecto a su eje centroidal, ¿no? O sea, en este caso, al eje de abajo. Eso era lo que me pedía el gráfico original, ¿ya? Entonces, eso es lo que tengo que ver, ¿ya? ¿Cuál sería tal vez la distancia a la cual está avanzando, ¿no? O su brazo, ¿sí? Pero en este caso la definición de brazo es la distancia entre ejes, ¿no? Entonces la distancia entre ejes, o sea, aquí incluso hemos visto, ¿no? ¿Ves la distancia entre ejes? Esta distancia entre ejes es 6, ¿no? De acuerdo a nuestro dato. Entonces aquí anotaríamos 6. Ahora, ¿cuál es el momento estático respecto al eje X? ¿Sí? Eso también lo hemos calculado en la sesión anterior, ¿no? Hemos visto el momento estático de primer orden es base altura al cuadrado entre 2, ¿sí? Eso ya lo hemos demostrado aquí con las integrales y demás, ¿no? Lo hemos hecho acá con un brazo y, etcétera. Entonces tengo que es base altura al cuadrado entre 2. Voy a reemplazar ese valor. Eh, base, que sería, a ver, base, vamos a ver, 5.
5 por altura, que sería 4 al cuadrado entre, ¿sí? Este momento estático, más el área, que sería ¿cuánto? El área sería 4 por 5, por, dice, el brazo es 6, ¿no? La distancia entre ejes al cuadrado. Y esta expresión deberíamos nosotros colocar a la calculadora para que nos haga los cálculos efectivos, ¿no? A ver, yo lo voy a colocar. Entonces, después de haberlo colocado en la calculadora, vamos a anotar el resultado. La inercia respecto al eje X me da exactamente 3.900, está muy unido, 3.920 dividido entre 3. Bien, pueden comprobarlo esto en su calculadora. Y este resultado es exactamente el mismo que habíamos obtenido acá, ¿no? 3.920 tercios y aquí 3.920 tercios. ¿Sí? Entonces, o sea, hay varias maneras de calcular, ¿sí? Y recuerden, este tercer procedimiento es cuando no conocemos las inercias centroidales necesariamente. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esté claro la idea de este ejercicio. O sea, es de una figura sencilla, ¿no? Pero nos ha servido bastante para entender conceptos y ver cuándo aplicar Steiner, cuándo no y demás. Ya, vamos a hacer una pequeña aclaración, por cierto. Esta parte de acá estaba como SX normal, pero es SX prima, ¿no? Porque es, o sea, Y primo, ¿no? Entonces sería un momento estático, ¿sí? Primo. Y ahí sí tendría sentido la integral, porque la integral que nosotros hemos usado acá arriba, de BH al cuadrado y demás, está respecto a una figura que está sobre el eje, ¿no? Sobre el eje X. Entonces, acá era eso, ¿sí? En este caso, era nuestro eje X' que está sobre, ¿no? ¿Sí? Entonces, la figura está sobre ese eje. Por esto era X'. Uno de sus compañeros me aclaró eso. Ya, listo. Ahora sí, espero que el video les sirva.